Bienvenidos a este diálogo. La idea de que un cuerpo sano fomenta una mente sana es, bueno, casi un cliché, algo que hemos oído desde la antigüedad. Pero hoy, la neurociencia nos permite abrir el capó del cerebro y ver con una precisión asombrosa qué es lo que realmente sucede cuando nos movemos. Estamos hablando de la conexión profunda entre el ejercicio físico y nuestra capacidad para recordar. Exacto. Y la conversación ya ha superado el simple funciona. La evidencia es abrumadora. Sí, funciona. La verdadera discusión, la que nos convoca hoy, es mucho más fascinante. ¿Cuál es el mecanismo principal a través del cual el ejercicio fortalece la memoria? O sea, la pregunta es, ¿el beneficio más importante viene de reconstruir físicamente el cerebro, de cambiar su arquitectura de forma permanente, o se trata más bien de optimizar su química, de crear el cóctel neuroquímico perfecto que nos prepara para aprender en el momento? Para mí, la clave está en los cimientos. Voy a sostener que el impacto más significativo y, sobre todo, duradero del ejercicio en la memoria se debe a cambios físicos, estructurales, en el cerebro. Hablo de esculpir el cerebro, de un crecimiento medible en áreas como el hipocampo, impulsado principalmente por el ejercicio aeróbico constante. Es, a fin de cuentas, una mejora del hardware. Es una perspectiva interesante. Yo, en cambio, voy a argumentar que, si bien el hardware es importante, el software lo es todo en el momento de la acción. El beneficio clave es la optimización del entorno neuroquímico del cerebro. El ejercicio libera neurotransmisores y factores de crecimiento que afinan la atención y potencian la plasticidad neuronal. Y desde mi punto de vista, esto sugiere que las actividades que combinan cognición y movimiento podrían ser la forma más inteligente de entrenar nuestra mente. Mi postura se basa en una idea muy sólida. El ejercicio físico, especialmente el aeróbico practicado de forma crónica, literalmente reconstruye la infraestructura cerebral para mejorar la memoria. Y no es una metáfora. La evidencia más poderosa que tenemos proviene de estudios de neuroimagen que en esencia nos permiten ver el cerebro antes y después. Y lo que muestran es contundente. La práctica regular de ejercicio aeróbico puede aumentar el volumen del hipocampo, que es la central de mando para la formación de recuerdos a largo plazo. Se han medido aumentos de hasta un 2%. Ahora, un 2% puede no sonar a mucho, pero en la escala del cerebro es como añadir una nueva ala a una biblioteca nacional. Estamos hablando de una mejora de hardware real, tangible, que tiene consecuencias directas en nuestra capacidad de recordar. Y esto no ocurre por arte de magia. Se apoya en procesos biológicos fundamentales. La neurogénesis, que es el nacimiento de nuevas neuronas, algo que, por cierto, se creía imposible en el cerebro adulto hasta no hace mucho. La sinaptogénesis, la creación de nuevas conexiones, y la angiogénesis, la formación de nuevos vasos sanguíneos. Estos no son efectos pasajeros, son mejoras duraderas en la maquinaria cerebral. Por eso, creo que debemos centrarnos en lo que maximiza estos cambios estructurales. El ejercicio aeróbico sostenido. Entiendo perfectamente el atractivo del argumento estructural. Es concreto, es medible, es... Tangible. Pero yo lo abordo desde un ángulo más funcional, desde lo que pasa en el aquí y el ahora. Si bien esos cambios estructurales son el objetivo a largo plazo, el impacto más inmediato y, en mi opinión, más relevante para el aprendizaje diario está en la química cerebral. El ejercicio es como un director de orquesta para, digamos, un cóctel de neurotransmisores esenciales. Cuando te mueves, tu cerebro libera dopamina, que no solo te hace sentir bien, sino que afila tu enfoque y tu motivación. Libera norepinefrina, que te pone en estado de alerta y agudiza tu percepción. Sin esa base de atención y motivación, el aprendizaje ni siquiera tiene la oportunidad de empezar. Pero la verdadera estrella de este espectáculo químico es una proteína llamada factor neurotrófico derivado del cerebro, o BDNF. Algunos neurocientíficos importantes, como el profesor John Ratey de Harvard, lo llaman la sustancia milagrosa, o, como a mí me gusta pensarlo, el fertilizante del cerebro. El BDNF no solo protege a las neuronas que ya tenemos, sino que las impulsa a crear nuevas conexiones. Facilita la plasticidad sináptica, que es el mecanismo celular exacto de cómo aprendemos y recordamos. Desde esta perspectiva, la meta no es solo el ejercicio aeróbico.
El llamado entrenamiento cognitivo-motor, piensa en bailar, en las artes marciales, en un deporte de equipo, que combina desafíos físicos y mentales, podría ser aún más potente porque activa al mismo tiempo las redes del movimiento y las de la cognición, creando una sinergia que mejora la memoria de trabajo y las funciones ejecutivas de una forma mucho más directa e integrada. Y es precisamente ahí donde nuestras perspectivas divergen. Tú hablas de un estado químico óptimo, y yo vuelvo a la base física que permite que ese estado sea posible y sobre todo efectivo. Insisto en que el aumento del volumen del hipocampo es el hallazgo más robusto y replicado en la literatura científica. No es una sola investigación, son múltiples estudios y metaanálisis que apuntan en la misma dirección. Un hipocampo más grande se correlaciona directamente con una mejor memoria. Claro, eso no lo discuto. Cuando los estudios analizan el tejido cerebral, ven que esta expansión se concentra en áreas clave, como el giro dentado, donde ocurre esa fascinante neurogénesis. Un hipocampo con más materia gris y, crucialmente, con una mejor red de vasos sanguíneos, es simplemente una máquina más eficiente. La estructura dicta la función. No podemos ignorar que el ejercicio aeróbico crónico agranda la principal central de memoria del cerebro. Es como querer correr un software de última generación. Puedes tener el mejor programa del mundo, pero si tu ordenador es de hace 20 años, no va a funcionar bien. El ejercicio, pues, actualiza ese ordenador. Entiendo. No niego la importancia del hipocampo, en absoluto, pero lo veo como una pieza vital, sí, dentro de un sistema mucho más dinámico. Siguiendo tu analogía, un ordenador potente no sirve de nada si no tiene la electricidad y los datos correctos fluyendo en el momento preciso. Planteo que la plasticidad inducida por el BDNF es un fenómeno mucho más global. No solo beneficia al hipocampo, impacta en la corteza prefrontal, que es esencial para la atención y la toma de decisiones, en el cerebelo, clave para la coordinación y el aprendizaje motor, en los ganglios basales. Prácticamente todo el cerebro se vuelve más receptivo y adaptable. Mi argumento es que la capacidad del cerebro para formar y fortalecer conexiones en el preciso instante del aprendizaje es más crucial que el tamaño estático de una estructura. El tamaño es potencial en bruto, la plasticidad es la acción de aprender. El BDNF, como lo describen los estudios, prepara a las neuronas para crecer y expandirse. Esa es la única manera en que realmente aprendemos algo nuevo. ¿De qué sirve tener una biblioteca más grande si los libros no se pueden escribir ni actualizar en tiempo real? Pero ese potencial en bruto es lo que define el límite de lo posible. Un hipocampo más robusto y saludable no solo funciona mejor hoy, sino que tiene una mayor reserva cognitiva para el futuro, lo que es una protección fundamental contra el deterioro cognitivo. Y eso me lleva a una distinción que me parece crucial, la diferencia entre los efectos agudos de una sola sesión y las adaptaciones crónicas a largo plazo. Lo que tú describes, ese cóctel químico, es en gran parte un efecto agudo. Sales a correr y sí, durante unas horas te sientes más alerta, más enfocado, es un chispazo. Pero los beneficios más profundos, los que realmente cambian la trayectoria de tu salud cognitiva, provienen de la adaptación crónica. Es la práctica regular, semana tras semana, mes tras mes, la que impulsa la neurogénesis y los cambios estructurales de los que hablo. La verdadera mejora cognitiva se construye con el tiempo, de la misma forma que se construye la resistencia física. Nadie espera correr una maratón por haber entrenado un solo día. ¿Por qué esperaríamos una memoria robusta y resiliente por salir a correr una vez? Se necesita constancia para reedificar el cerebro ladrillo a ladrillo. Es un argumento poderoso, la idea de la constancia. Pero te pregunto, ¿y si el tipo de actividad fuera un factor tan o más importante que la simple cronicidad, especialmente para funciones cognitivas superiores? Contrapongo que el entrenamiento cognitivo-motor, que puede no ser puramente aeróbico, ofrece beneficios únicos precisamente porque no separa el pensar del hacer. Activa simultáneamente las redes neuronales cognitivas y motoras. Imagina lo que ocurre en el cerebro de alguien que aprende una coreografía de baile compleja. La corteza prefrontal planifica el siguiente movimiento, el cerebelo lo refina en tiempo real, el hipocampo codifica la secuencia. Es un entrenamiento cerebral total.
Hay estudios muy sugerentes, como uno publicado en 2022, que encontraron que las actividades físicamente atractivas y cognitivamente demandantes tienen un impacto más fuerte y directo en las funciones ejecutivas que el ejercicio monótono, y no subestimemos el efecto agudo. A veces, preparar la mente para aprender hoy, en esta clase, antes de este examen, es lo más valioso. Una sola sesión de ejercicio mejora el estado de ánimo y reduce el estrés, dos factores que son veneno para la memoria. Optimizar el estado mental para la codificación de un recuerdo en el momento preciso puede ser más decisivo que un cambio estructural que se manifestará en un año. Veo el atractivo de esa idea de sinergia, pero me preocupa que subestime la base biológica sobre la que todo se construye. Hablemos de uno de los mecanismos más básicos y a la vez más potentes: la vascularización cerebral, el flujo sanguíneo. El cerebro es un órgano increíblemente demandante. Consume cerca del 20% del oxígeno y la glucosa del cuerpo en reposo. Un mayor flujo sanguíneo, promovido por el ejercicio crónico, significa un suministro más eficiente de estos combustibles esenciales. Piensa en el cerebro como una ciudad densamente poblada. El ejercicio no solo mejora los edificios, las neuronas, sino que construye más carreteras, autopistas y túneles para que los suministros lleguen a todas partes de forma rápida y eficiente. Ajá. Es la logística fundamental. A corto plazo, incluso un acto tan simple como ponerse de pie y estirarse puede aumentar el oxígeno cerebral en un 7%. A largo plazo, esta mejor irrigación, la angiogénesis, sostiene la salud, la supervivencia y el crecimiento de nuevas células cerebrales. Sin un buen sistema de carreteras, los materiales de construcción, ya sean tus valiosos neurotransmisores o factores de crecimiento, simplemente no llegan a su destino o lo hacen con dificultad. Estoy completamente de acuerdo en que el flujo sanguíneo es la base. Es la condición necesaria, la infraestructura, pero no es la condición suficiente. Es, digamos, la plomería del cerebro y es vital que funcione bien. Pero el verdadero motor del cambio cognitivo, el que da las órdenes específicas, son las moléculas de señalización. Los factores de crecimiento, como el famoso BDNF, pero también otros como el IGF-1 o el VEGF, y hormonas como la iricina, que se descubrió más recientemente y que parece viajar del músculo al cerebro. Estas moléculas no son solo combustible, son instrucciones. Son las que actúan como señales directas que le dicen a una neurona: conéctate con esta otra, fortalece esta sinapsis, sobrevive. Son los mensajeros que traducen la actividad física en plasticidad neuronal. Es un proceso mucho más específico y dirigido que el simple aumento del flujo de sangre. Para usar tu analogía, el flujo sanguíneo abre las puertas de todas las aulas de la escuela, pero el BDNF es el maestro que entra a una clase específica, la de matemáticas, y enseña la lección. Sin esa señal específica, el aumento de oxígeno por sí solo no genera aprendizaje de conceptos complejos ni memoria duradera. Necesitas la instrucción precisa en el lugar preciso. Para concluir, mi perspectiva se mantiene firme en la evidencia más duradera. El ejercicio físico, en particular el aeróbico y practicado de forma consistente, promueve cambios estructurales permanentes en el cerebro. El crecimiento del hipocampo, una mayor densidad de vasos sanguíneos y el nacimiento de nuevas neuronas son la base física, el hardware mejorado, que sustenta una memoria más fuerte a lo largo de toda la vida. Para mí, mejorar la maquinaria cerebral es el beneficio fundamental, el que nos prepara no solo para aprender hoy, sino para seguir aprendiendo y resistir el paso del tiempo. Y yo, para resumir, si bien reconozco la importancia de esas adaptaciones estructurales como un proyecto a largo plazo, insisto en que el beneficio más dinámico y directamente aplicable al aprendizaje es la modulación del entorno neuroquímico. La liberación de un cóctel de neurotransmisores y factores de crecimiento como el BDNF optimiza la atención, la motivación y la plasticidad neuronal justo cuando se necesita, haciendo al cerebro más receptivo para aprender. Y por eso creo que la integración inteligente de desafíos cognitivos dentro de la propia actividad física es la clave para maximizar estos efectos funcionales y hacer que nuestro tiempo de ejercicio sea, doblemente eficiente. Lo que queda absolutamente claro, y en esto creo que no hay debate posible, es que la antigua separación cartesiana entre cuerpo y mente es
insostenible. El ejercicio no es algo que hacemos solo por nuestros músculos o nuestro corazón, es una de las herramientas más poderosas que tenemos para mantener y mejorar nuestra cognición. Totalmente de acuerdo. Nuestra divergencia principal, y es una discusión fascinante, se mantiene en si el mecanismo primario es la lenta y sólida reconstrucción física del cerebro o la rápida y precisa optimización de su estado funcional y químico para el aquí y el ahora, si es la arquitectura o la química la que, a fin de cuentas, lleva la voz cantante. Y la consideración de ambas perspectivas no hace más que enriquecer la comprensión de este vínculo bidireccional entre el movimiento y la mente, que es una de las fronteras más emocionantes de la neurociencia. Sin duda. Y los materiales que hemos analizado hoy ofrecen una base excelente para que cada uno pueda seguir explorando esta increíble interacción y decidir por sí mismo dónde poner el foco en su propia vida.